día. Bienvenidos a la clase del curso de Derecho Civil 2, con el código FG 035, correspondiente a la segunda semana, con los siguientes temas. Número 1. Los bienes. Definición de los bienes. Clasificación doctrinaria y legal de los bienes. Importancia de la clasificación de los bienes y su aplicación a casos concretos. Objetivo de la clase. Número 1. Proporcionarle al estudiante los conceptos básicos de los bienes, sus elementos y su respectiva clasificación doctrinal y legal, según el Código Civil. Número 2. Garantizar que el estudiante identifique las diferencias entre los distintos tipos de bienes que se regulan en las clasificaciones doctrinarias y legales según el Código Civil. Tercero, que el estudiante conozca la regulación legal de la definición y clases de bienes que se regulan en nuestra normativa legal según el Código Civil. Muy bien. Para empezar, tenemos que saber diferenciar, o en este caso, establecer los conceptos de los bienes. Como todos sabemos, pues los bienes son todas aquellas cosas que de una u otra forma se encuentran presentes en nuestro diario vivir. Ya sea al momento de comprar una gaseosa, de adquirir un vehículo o una casa, todas estas son considerados bienes. En este caso vamos a dar dos definiciones doctrinarias y la correspondiente definición legal que regula nuestro Código Civil. Para principiar con una definición doctrinaria tenemos: son bienes las cosas que pueden ser objeto de un derecho y representan un valor pecuniario, relativo al dinero, lo que se puede comprar y vender. Otra definición doctrinaria tenemos que es el conjunto de propiedades que pertenecen a una persona o a un grupo. Al tener en cuenta esas dos definiciones, nos damos cuenta que los bienes hacen referencia a todas aquellas cosas que tienen un valor en dinero y que por consiguiente están susceptibles al ser humano, siempre y cuando tengan un valor económico, que estas cosas o bienes se puedan adquirir, se puedan vender mediante una relación jurídica, que en determinado momento puede ser una compraventa. Teniendo una idea clara de lo que son los bienes como cosas que representan un valor, veremos lo que es la definición legal de los bienes. Según nuestro Código Civil, en el artículo número 442, que es el fundamento legal de los bienes, refiere que son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y legalmente se clasifican en muebles e inmuebles. En este caso, pues es la regulación legal que nos da nuestro Código Civil. Si vemos las definiciones tanto legal como doctrinaria, no varían mucho en su concepto. Hace referencia a cosas que representan un valor y que tienen que estar susceptibles de que el ser humano pueda apropiarse, se pueda adueñar de esos objetos. Esta pequeña clasificación que hace el Código Civil los regula únicamente en inmuebles y muebles. Posteriormente veremos a qué se refieren y qué tipo de muebles son los que nos habla el Código Civil. Elementos de los bienes. Número 1. Tener realidad. Esto nos quiere decir de que todo bien, cosa u objeto debe
ser real, debe de existir, debe ser contemplado en este caso por los 5 sentidos: verse, tocarse, olerse, oírse en determinado caso. Esto es la característica del elemento, de los bienes, tener realidad. Número 2, aptitud de este para entrar en las relaciones de derecho a modo de objeto o materia. Entonces, el bien debe ser apto para poderse vender, para poderse comprar, para poderse adquirir y entrar en relaciones de derecho. O sea, entre dos personas, el ejemplo claro pues, es la compra-venta, donde dos personas convienen en comprar, o en este caso el otro vender, un objeto que pueda satisfacer una necesidad. Entonces, estos son los elementos que debe de reunir un bien para poder ser tomado en cuenta en una relación de derecho. Clasificación doctrinaria de los bienes. Por su naturaleza, los bienes pueden ser corporales e incorporales. En el caso de corporales, los que tienen cuerpo, los que tienen substancia, por consiguiente, pues, deben ser susceptibles por los sentidos de la persona ver, se pueden tocar, se pueden sentir. E incorporales son todos aquellos que no se pueden tocar o que no tienen una materia, no tienen una masa, no tienen un volumen. Tal es el caso de todos aquellos inventos que pues una persona puede hacer. No tienen cuerpo, pero se mantienen, siempre se pueden adquirir. En el caso de que una persona quiera vender una receta, quiera vender alguna composición musical, pues en este caso son incorpóreos. En determinado momento también el ejemplo se ve cuando un arquitecto, su intelectual es un bien incorpóreo. Por su determinación, específicos y genéricos. Específico nos dice que es aquel bien que por su especie es único, que no hay varios de ellos. En el caso de genéricos, de que existen muchos de su género, se pueden encontrar varios similares o iguales. Clasificación por las posibilidades de uso repetido. Tenemos consumibles y no consumibles. En este caso, consumibles son aquellos que podemos comer de un solo uso, y los no consumibles lo que refiere a varios usos. Por su susceptibilidad de sustitución, fungibles y no fungibles. Fungibles aquellos que se pueden sustituir por uno de la misma especie, calidad y cantidad. No fungibles los que no se pueden sustituir por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Por la posibilidad de fraccionamiento, divisibles e indivisibles. Los que se pueden dividir sin alterar su sustancia, e indivisibles aquellos que no se van a poder dividir sin alterar la sustancia del mismo bien. Por su existencia en el espacio y posibilidad de desplazamiento, muebles e inmuebles. Muebles los que se pueden trasladar de un lugar a otro, y los inmuebles los que no se pueden trasladar de un lugar a otro. Por su constitución y contenido, singulares, compuestos y universales. Singulares refieren a una persona, en el caso de un bien individual, compuestos que son accesorios unos a otros, universales que forman en sí un todo general. Por la jerarquía en que entran en relación, principales y accesorios. Principal que subsiste por sí solo, accesorio que requiere de otro para poder formar un universo. Por su existencia en el tiempo, presentes y futuros. Presentes aquellos que se encuentran en la actualidad y futuros los que están por venir. Por la susceptibilidad del tráfico, en el comercio y fuera del comercio. En el comercio los que se pueden traficar, y fuera del comercio los que se requiere en este caso, que no se pueden comercializar entre las personas. Por el carácter de su pertenencia, dominio público y de propiedad privada. Dominio público, que nos pertenecen a todos, usarlos y gozar de ellos. Y de la propiedad privada, que pertenecen exclusivamente a una persona. Muy bien, según esta clasificación que tenemos doctrinaria, tenemos que tener en claro que nuestro Código Civil no va a regular totalmente cada una de estas clasificaciones,
El Código Civil únicamente hace referencia a lo que son muebles e inmuebles. Cada una de estas clasificaciones podríamos tomarlos, el Código Civil, mejor dicho, los toma únicamente en estas dos clases, muebles e inmuebles. Entonces, podemos adecuar cada uno de ellos en estas dos grandes ramas que el Código Civil lo regula. Importancia de la clasificación y su aplicación a casos concretos. Los artículos del 445 al 451 del Código Civil, Decreto Ley 106, contienen la división de los que son bienes muebles y muebles, lo cual facilita la ubicación de los mismos dentro del comercio de los hombres y fuera de este. Aplicación a casos concretos. Estando clasificados los bienes en la forma antes dicha, se facilita la contratación de ellos en el comercio de los hombres, pues ya tienen un género determinado, y en cuanto a los que no están dentro del comercio de los hombres, por tenerse ese género de determinación, no susceptible de apropiación y por consiguiente de contratación. Todos los bienes muebles enumerados anteriormente sí admiten cómoda división, son divisibles, y el bien mueble que no tenga esa característica es indivisible. Por ejemplo, un semoviente. Un semoviente es aquel bien que puede moverse por su propio impulso. Un ejemplo claro tenemos una vaca, un caballo, un toro, porque este tipo de bienes semovientes son los que por su propia voluntad e impulso pueden trasladarse de un lugar a otro. Un semoviente, independientemente de la hacienda donde se ha criado o ha permanecido en forma accesoria a ella, es contemplado como mueble, tomando como tal varias personas son dueñas de dicho semoviente y quieren dividírselo. Es lógico que no se puede, por lo tanto no admite cómoda división sin menoscabo del mismo. Por lo tanto, este bien mueble es indivisible. Preguntas de estudio para la semana 2, correspondiente al tema los bienes. Pregunta número 1, ¿qué son los bienes? Pregunta número 2, ¿cuál es la definición legal de los bienes? Pregunta número 3, ¿cuál es el fundamento legal de los bienes? Número 4, por las posibilidades de uso repetido, los bienes pueden ser. Y número 5, por el carácter de su pertenencia, los bienes pueden ser. Muchas gracias por su atención.